Gracias, presidente. Con el Congreso ya inaugurado de forma oficial, continuamos en este escenario con muchas más mesas reflexivas, también con muchísimas más experiencias. Así que quédense con nosotros porque seguimos con este Congreso. Además, vamos a hablar de temas que también se han ya expresado en esta inauguración oficial, porque si hablamos de tecnología, es importante destacar que la tecnología tiene que ser siempre una aliada que refuerce el bienestar, la dignidad y la calidad de vida de las personas. Que las personas en situación de dependencia puedan siempre decidir sobre el uso de tecnologías en su cuidado, garantizando siempre su autonomía, especialmente en los cuidados de larga duración. Sobre este tema nos darán más detalles en la siguiente mesa de reflexión. Sin más dilación, no sé si están por aquí ya los siguientes invitados para que vayan tomando asiento. Es verdad que hemos adelantado un poquito esta mesa para que así no tengan que volver a salir y después llegar hasta este escenario. Los voy presentando mientras se van acercando. Modera Juan Manuel Corchado, rector de la Universidad de Salamanca y uno de los mayores expertos de nuestro país en Machine Learning, Blockchain, Bioinformática o Ciudades Inteligentes. Le acompañarán José David Garrido, director de Innovación y Mercados en el Instituto de Biomecánica en Valencia, Anne San Martín, investigadora Techniker y MIT, especialista en inteligencia artificial en el sector social, Nuria Ordóñez, Telefónica eHealth y Social, Iván Franco, de Imatia Social y Jordi Cabau, CTO y director de innovación del grupo Salto. Se van acercando para microfonarse y tomar asiento. Llevamos, como ven, una mañana muy intensa, una primera jornada y jornada de inauguración complicada, así que dennos unos instantes, unos minutos y enseguida están aquí los siguientes protagonistas para esta mesa de reflexión y experiencias. Ya están aquí, han venido a contrarreloj, eso es cierto, hay que decirle y destacarlo, así que se lo agradecemos y le damos un fuerte aplauso. Tenemos dos ausencias, pero no son sillas vacías, que ahora mismo se incorporan también. Gracias. Bueno, tenemos unas preguntas preparadas por aquí, ¿verdad? Hola, buenos días. En lo que viene el resto de compañeros, falta Nuria, que llegará en cualquier momento a estar con nosotros. Quiero aprovechar para saludar a un grupo de estudiantes de la Universidad de Salamanca que están aquí y profesores que han venido desde Ávila y el resto de estudiantes que también hay aquí de otros campus de la universidad y a todos vosotros. Es para todos un honor acompañaros y poder tener la oportunidad de hablar de algo que es tan importante para todos, para nuestra sociedad y sobre todo para la gente que más lo necesita, ¿no? La verdad que es una responsabilidad también desde las instituciones en las que trabajamos, desde las empresas, y necesitamos de alguna forma pues este tipo de eventos en los que no solo aprendemos de los demás, sino que podemos discutir para avanzar mucho más rápido. Me gustaría, si me permiten mis compañeros, antes de entrar ya en las preguntas y en el debate, recalcar algunas de las palabras que ha dicho nuestro presidente, el presidente de la Junta de Castilla y León, también el responsable, el director de FITECU, que son fundamentales cuando estamos hablando de tecnología, de innovación, de robots, para mejora del tratamiento, mejora del acompañamiento o impulso a todo lo que es esto de la Silver Economy. Estamos hablando de que en el centro de todo están las personas, están las familias que necesitan apoyo y ayuda, y eso no se puede sustituir nunca por tecnología y tampoco por robots, porque el cariño, la cercanía
del trato humano es lo fundamental, pero lo que sí es cierto es que, en todo caso, esta tecnología, estos robots, son un gran acompañamiento, una gran ayuda para los que trabajamos o los que trabajan directamente con aquellos que los necesitan, y sobre todo son herramientas que hacen que el trabajo sea mucho más productivo, más eficiente y que llegue a nuestros mayores, en el caso de la Silver Economy, o aquellos que tienen enfermedades crónicas, o aquellos que están empezando un tratamiento, a seguirlo de forma muchísimo mejor. Entonces, aquí vamos a hablar, con el tiempo que tenemos, que va a ser un poquito más del inicialmente identificado, porque se han adelantado los acontecimientos, para poder también después, en la última etapa de esta mesa redonda, facilitarles su intervención y sus preguntas, para que este diálogo se abra a toda esta sala y a todos ustedes. En ese sentido, me gustaría empezar preguntándole a Iván, por ejemplo, y a Jaume, cuáles son quizás los servicios o los productos, las tecnologías más innovadoras en el sector de los cuidados en el que vosotros trabajáis y en lo que afecta a vuestras responsabilidades. David. Empiezas tú, por favor. Perfecto. Sí, Iván. Pues primero que nada, daros las gracias por vuestra amable invitación de poder formar parte de esta mesa y compartir la visión del Instituto de Biomecánica de Valencia, organización en la que trabajo, centro tecnológico centrado en el cuidado de la calidad de vida de las personas, y compartir con vosotros pues, nuestra visión en este apasionante tema. Desde nuestro punto de vista, tenemos la gran suerte de que el ámbito de los cuidados, el ámbito de las personas mayores, es una de nuestras líneas vertebrales de nuestra activación, de nuestra actividad, y no en vano desarrollamos un gran número de proyectos a lo largo del año con diferentes agentes, desde empresas, asociaciones profesionales, asociaciones de personas mayores, y somos absolutamente convencidos del motor de innovación y de progreso que supone este sector. Quizá cuando estábamos un poco reflexionando sobre la participación en la mesa, creo que identifiqué uno de los proyectos que me sirven para ilustrar por dónde van nuestras innovaciones. Y es un proyecto llamado Impulse. Se desarrolló el año pasado, contó con un apoyo decidido por parte del Gobierno valenciano y pretendía contestar a una pregunta bastante sencilla en cuanto a su formulación, pero desde luego compleja en cuanto a su resolución. Y era cómo la tecnología puede ayudarnos a las personas a vivir mejor, más tiempo, con mayor calidad de vida en nuestro hogar. De hecho, una de las intervenciones de la mañana, la investigadora que venía de Singapur ya lo mencionaba, ha mencionado cómo podemos vivir más tiempo en nuestro hogar. Y bueno, como os digo, fue un proyecto muy ambicioso que tenía que empezar necesariamente por desarrollar herramientas prácticas que nos permitieran contestar a la pregunta de cómo envejecen las personas y, más en particular, cómo envejezco cada uno de nosotros. Y hacerlo teniendo en cuenta varias consideraciones. Primero, empezar cuanto antes, puesto que está más que demostrado que a partir de los 40 años determinados modos de vida ya van a influir en nuestra manera de envejecer. Y por otro lado, independientemente de dónde vivamos, la realidad es completamente distinta en personas que viven en municipios pues con todos los servicios, que están al alcance de la mano prácticamente cualquier servicio que necesiten, respecto a otras poblaciones pues, que vivan en zonas rurales, con riesgo de despoblación, donde el acceso a determinados servicios es más complicado. Entonces, yo en primer lugar destacaría el hecho de dar respuesta, y la tecnología nos puede ayudar mucho a identificar de una manera holística cuáles son las características de cada uno de nosotros y qué necesidades tenemos respecto a la potenciación de ese envejecimiento activo. Y eso creo que se consiguió en el proyecto. Y una vez el diagnóstico está realizado, bueno, pues intentar plantear métodos que permitan hacer el match entre las tecnologías
y esas carencias o esas necesidades. Y bueno, ahí hay, cuando hablamos de tecnología, no solo estamos refiriéndonos a robótica, sino cualquier tipo de tecnología que nos haga la vida más cómoda en el hogar y siempre respetando las necesidades y preferencias de las personas. Muy bien, muchísimas gracias. La verdad que es muy interesante y un caso de uso muy potente también. Si quieres, bueno, Anne también, y como tenemos tiempo, os llama cualquiera de los dos y luego también os damos paso a vosotros. Vale. Puedes empezar tú. Sigue. Bueno, pues un poco en cuanto a proyectos, yo creo que identificar lo primero es un poco lo que hemos hablado de las necesidades. Muchas veces pensamos simplemente en las personas que van a usar ese proyecto y creo que también es importante identificar cuáles son las necesidades de los trabajadores. Es decir, unificar no solamente qué es lo que se puede implementar para facilitar y mejorar la interacción, sino también pues, conseguir proyectos en los que unificamos y también añadimos un valor a las personas trabajadoras en ese entorno. En proyectos que nosotros ahora mismo estamos trabajando, pues estamos un poco pensando en esas dos cosas. Primero hablando tanto como con los responsables de las residencias como con los trabajadores para saber qué necesidades ellos tienen, dónde hay una falta y dónde se podría ayudarles. Hablar luego con las personas que van a utilizar esas tecnologías, saber un poco qué es lo que ellos necesitan y intentar conseguir un punto en común, porque muchas veces lo que una persona necesita, el otro no le viene bien y pues yo creo que estos proyectos se consiguen que sean fructíferos cuando consigues el punto en común entre lo que es interesante a desarrollar para las personas y también para las personas que van a estar utilizando como una técnica. Entonces, eso, yo creo que lo más importante es unificar esos dos puntos. Muchísimas gracias. Te estoy llamando Jaume, pero creo que es Jordi. Soy Jordi, sí, correcto. Perdón. Aquí, bueno, Tienes un poco disculpar a Jaume porque en principio tenía que estar él en esta mesa y no ha podido, y así de última hora pues he podido participar yo y agradeceros desde Grupo Salto pues la oportunidad de participar en esta mesa también. Muy bien. Desde Grupo Salto nos dedicamos, una área importante es el desarrollo de productos tecnológicos para los cuidados de las personas, en concreto aplicando robótica social, asistencial y dispositivos inteligentes. Entonces, un poco el lema del grupo y de nuestro CEO fundador un poco es cómo la tecnología ayuda a las personas, ¿no? Al final, poner todo este foco que como empresa tecnológica a veces podemos caer en mirar solo el aspecto tecnológico, sino que darle un poco la vuelta y poner pues, en el primer foco al final a las personas, ¿no? Empezamos con un reto que se lanzó un poco desde la Fundación Mobile hace ya unos 7 años, creo que fue, y aquí presentamos un proyecto de robótica para aquellas personas que viven solas en su domicilio y bueno, fuimos una de las empresas ganadoras de este reto y esto nos permitió un poco desarrollar este proyecto de robótica con un aspecto muy práctico, pues haciéndolo con usuarios. Entonces el Ayuntamiento de Barcelona nos proporcionó unos usuarios y aquí empezamos un poco en este proyecto. A lo largo de todos estos años pues, hemos ido desarrollando nuevos y ya tenemos flotas de robots desplegadas tanto en ámbitos residenciales como en domicilios y pues, bueno, nos gusta apoyarnos también de universidades punteras en este ámbito, centros tecnológicos y como no, pues las entidades del ámbito social donde realmente con su apuesta innovadora pues hacen también posible que estos proyectos puedan tirar adelante y teniendo este foco, ¿no? de cómo estos proyectos de robótica y de inteligencia artificial pues pueden ayudar tanto a las personas usuarias como también a esos profesionales, ¿no? que están
en el ámbito y en la tarea de dar este servicio. Muchísimas gracias, Jordi. Nuria, Iván, no habéis escuchado la primera pregunta que teníamos, que hemos lanzado. Está relacionada con cuáles son los servicios y los productos más innovadores que desde vuestras organizaciones, instituciones, pensáis que pueden tener más impacto hoy en día en el tratamiento, en los cuidados a personas con ciertas necesidades. Pues mira, en Telefónica un ejemplo de uso muy claro de tecnología innovadora es la inteligencia artificial en nuestra plataforma de teleasistencia. Nosotros, a través de dispositivos en los asientos de las personas o en las puertas de sus casas, podemos determinar si esa persona pasa cada día más tiempo sentada o sale menos de su casa, lo cual evidentemente no es favorable para ella. Nuestra plataforma de teleasistencia, a través de la inteligencia artificial, puede darse cuenta que los hábitos de esa persona están cambiando y puede activar una alarma a los servicios sociales sin necesidad de que se haya producido una caída o nadie pulse un botón, como estamos acostumbrados en la teleasistencia tradicional. Esto nos permite actuar antes de que esa situación de sedentarismo desemboque en un problema mucho más grave, lo cual es muy, muy relevante para los servicios sociales. Y luego, bueno, todos nos conocéis a Telefónica. Telefónica somos un operador de comunicaciones, pero es cierto que somos uno de los mayores desarrolladores de tecnología de este país. Entonces, para nosotros es muy relevante el cómo aplicamos esta tecnología. Disponemos de dispositivos conectados, de dispositivos IoT que cumplen todas las normas de la asistencia. Toda la información que recogen estos dispositivos la subimos a nuestro cloud y una vez en el cloud aplicamos inteligencia artificial. Por eso nos permitimos construir soluciones tan potentes y tan predictivas de cara al comportamiento de las personas. Y luego, por supuesto, tenemos el tema de la conectividad. La conectividad es universal. Y aquí un punto muy importante que tampoco es tan conocido es que en aquellos sitios donde no llegamos con la fibra o con el móvil, por ejemplo, yo misma los uso en mi pueblo es un pueblo precioso en la montaña de León y allí en verano pues a veces la cobertura deja un poco que desear. Pues bueno, desde Telefónica ofrecemos cobertura satelital para todos aquellos sitios donde la cobertura móvil no siempre llega a 100% y esto nos permite apostar por proyectos de telemedicina o teleasistencia en el mundo rural, que es algo además que aquí en Castilla y León conocéis y en cierta manera sufrís. Y bueno, estos servicios además los tenemos aquí en nuestro stand y estáis todos invitados si queréis pasar a verlos luego. Muchas gracias, Nuria. Iván, por favor. Yo vengo de un pueblecito gallego, como mínimo igual de bonito que el de Nuria, no diré qué más, pero comentabas de soluciones innovadoras y soluciones que tienen impacto. Yo no tengo claro que a veces vayan de la mano esas dos cosas. Nosotros, dentro de Imatia, que Imatia es una empresa puramente tecnológica de desarrollo de software, tenemos una línea de trabajo en el área social, con dos bloques fundamentalmente. Uno que es de trabajo con los servicios sociales comunitarios, con las administraciones públicas, a nivel ayuntamientos, a nivel administración, que posiblemente no es la solución más innovadora, si bien es nueva y es moderna, pero sí tiene impacto en el sentido de la cantidad de gente a la que podemos ayudar con ella. Y sin embargo tenemos otra línea de trabajo en la línea de luchar contra la soledad no deseada en personas mayores que tienen brecha digital. Y entiendo por brecha digital gente que no es capaz de manejar teléfonos móviles o tabletas o gente que no quiere manejar teléfonos móviles o tabletas. Muchas veces la gente ni siquiera quiere aprender. Parece que se les impone un dispositivo que no es el suyo, que no es lo que han manejado toda la vida y no lo quiere. Seguramente podría hacerlo, pero no quiere. Y para esas personas lo que hemos hecho es habilitar una serie de servicios digitales orientados a la comunicación con otras personas, con familiares, con profesionales del ámbito de los cuidados o del ámbito social, y servicios de ocio, entretenimiento y comunicación. Digamos, de alguna forma, complementando toda la parte de sensórica de la casa, que está muy bien, pero nosotros queremos centrarnos más en la relación de una persona mayor que pueda vivir con una sensación de soledad con su entorno. Y eso lo hacemos a través de una televisión que, a diferencia de los dispositivos móviles, toda la gente mayor, o la gran mayor parte, tiene una televisión en su casa, y no solo la tienen, sino que es un dispositivo con el que están acostumbrados a pasar horas y horas y horas a lo largo del día, que manejan bien, que es grande. Los teléfonos móviles ahora cada día son más grandes, pero aún así no es lo mismo ver una foto o hacer una videoconferencia en un móvil que hacerla en una televisión grandota. Sobre todo porque con la edad vamos todos perdiendo capacidades visuales. Y esto lo complementamos con un mando para que puedan manejar esos servicios de una forma muy sencilla,
Si nosotros usamos la televisión, pero trasladamos ahí una complejidad enorme, no nos vale de nada. Lo que queremos es que sean capaces de manejar esos servicios de una forma muy sencilla. Trabajamos con gente que vive sola, en muchos casos en el ámbito rural, con lo cual tienen que ser autosuficientes. Para nosotros es muy importante. Esa quizás es la línea más innovadora, por eso decía antes que a lo mejor no es la que más impacto tiene por el número de usuarios a los que afecta, pero bueno, son las dos líneas en las que estamos trabajando. Muy bien, muchísimas gracias. Muy importante, la verdad es que facilitar el acceso a los servicios a través, sobre todo a las personas mayores, de tecnología con la que estén completamente familiarizados para evitar esa posible desconexión. Otro tema importante que está relacionado con los retos, pero también con los peligros. Los peligros y las dificultades que están relacionadas con la implantación de esta tecnología en el ámbito de los cuidados. Si queréis, hacemos otra ronda y comentamos todo lo que pensamos. Muy bien. Me ha gustado mucho lo que has comentado, Iván, en relación a que la innovación no tiene por qué ir acompañada de un éxito o un impacto positivo. Y yo, como amante de la tecnología y tecnólogo que soy, muchas veces caemos en el error de tratar de resolver el problema, pues eso, con dispositivos, con tecnologías, pero a veces se olvida que tiene que ser utilizada por una persona y se tiene que utilizar en un contexto determinado, muchas veces el doméstico, ¿no? Yo creo que aquí entra en juego el hecho de que, como riesgo hablo, el hecho de que los desarrolladores o los proponentes de soluciones a veces olviden los factores humanos. Y los factores humanos es una disciplina en el diseño tan importante como cualquier otra que pueda estar relacionada con el desarrollo tecnológico. Y además, bajo nuestro punto de vista, y es una realidad empírica con la que nos hemos ido encontrando, la cantidad de ahorro en tiempo y coste que se consigue cuando estamos desarrollando una solución tecnológica, implicando desde los primeros estadios de su desarrollo a las personas, co-creando con ellos, porque es la única manera de evitar lo que desafortunadamente pues, en ocasiones pasa, que hay tecnologías muy posiblemente con muchas expectativas puestas en ellas, pero que finalmente pues, acaban desgraciadamente en un cajón. Muy bien, muchísimas gracias. Sí, yo creo que estoy un poco por la línea. Muchas veces, o sea, a mí también me gusta mucho la tecnología y a mí, por ejemplo, sí que siempre me ha gustado un poco ese reto de voy a coger un dispositivo nuevo y me gusta aprender por mi cuenta. Lo de los manuales, leerlos, yo no lo llevo bien. Pero sí que es verdad que, por ejemplo, a personas mayores, el ponerle una tecnología nueva que tienen que aprender desde cero y tienen que entender cómo funciona puede ser muy frustrante. Y esto puede conllevar a que al final esa tecnología no se use. Y el riesgo al final es pues, que una tecnología que tú crees que pueda ayudar, pues al final lleva a un sitio en el que no se usa. Entonces, en este entorno creo que uno de los factores más importantes es hacer ese diseño siempre pensando en quién lo va a usar y en muchos casos hacerlo lo más intuitivo y natural posible, que a la vez esto es un gran reto tecnológico. Y otra cosa que creo que es muy importante a tener en cuenta es que sea algo interactivo y que la gente quiera seguir usándolo. Porque, por ejemplo, si hacemos un dispositivo que todos los días hace lo mismo, todos los días me responde lo mismo, al final te aburres. Y con eso también puede ser que lleguemos al mismo sitio, a la persona al final no quiera seguir utilizándolo. Entonces creo que otro riesgo es en cómo hay que diseñar todos los dispositivos de una manera fructífera para que las personas, llevando un largo tiempo trabajando con ellos o estando con ellos e interactuando con ellos, quieran seguir utilizándolo. Muy bien. Jordi. Yo añadiría, bueno, me sumo a las dos aportaciones y añadiría también el tema de la gestión de expectativas, ¿no? A veces, si solo nos dejamos llevar por la tecnología o en nuestro caso, ¿no? Pues si solo hablamos de la robótica y no tenemos en cuenta un poco pues, esa formación de qué hace el producto, cómo lo tenemos que usar y cómo formamos a las personas, pues bueno, nos vamos a perder mucho en el camino. Entonces, nosotros intentamos realizar unas formaciones a la hora de las puestas en marcha que nos ayudan también a percibir, a quitar miedo a veces. También me van a poner un producto nuevo, pues a veces hay esa expectativa, ¿no? De qué va a pasar, cómo lo voy a usar.
Y aquí pues, el montar un servicio de este tipo hace que te tengas que plantear pues, un servicio de extremo a extremo, desde la parte de la puesta en marcha con una formación, con una explicación de una forma muy fácil para los usuarios, para las entidades, y después tratarlo desde un punto de vista también multidisciplinar, ¿no? Pues como comentabas, ¿no? Pues el hecho de aportar personas pues, que no sean de un ámbito tecnológico. En nuestro proyecto también participan personas que son pues, del ámbito social, y así también dan ese punto de vista también más humano al equipo tecnológico, que también ayuda a entender mejor las necesidades de lo que una persona espera, ¿no? Hay ejemplos, ¿no? En el caso de hablar con un robot, pues a veces este tipo de perfiles nos ayudan a interiorizar, pues a lo mejor pues, hay un problema de pronunciación o a la hora de escuchar, pues hay personas que a lo mejor no escuchan bien, o al revés, ¿no? Pues, oportunidades, ¿no? Pues hay personas con problemas de movilidad y el robot les puede aportar esa facilidad de acceso a ciertos puntos, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas pues, son los que tratamos. Muy bien, efectivamente. Nuria, por favor. Sí, mira, nosotros desde Telefónica, o sea, nuestra misión es hacer un mundo más humano conectando la vida de las personas. Pero siempre creemos que la persona tiene que ir por delante y es más importante que la tecnología en sí. Y cuando trabajamos en proyectos en el ámbito social, al final se trata de que la tecnología sea en cierta medida transparente para las personas. Tenemos ahora un proyecto muy bonito de detección de soledad no deseada, en el cual un asistente virtual llama a las personas al fijo de su casa y, haciéndoles una serie de preguntas, es capaz de detectar en función de las respuestas si esa persona sufre de soledad o no, con un algoritmo de inteligencia por detrás que tenemos por detrás. La voz es bastante humana, o sea, las personas lo reciben favorablemente bien, tenemos una tasa de porcentaje bastante buena de respuestas, y una vez analizadas esas respuestas, a los servicios sociales les llega solo un listado de aquellas personas que se ha detectado que están en soledad y que necesitan una ayuda especial. Estas personas mayores han recibido una llamada, probablemente ni se han dado cuenta de que era una máquina la que estaba hablando, y ya los servicios sociales, un poco para eficientar los recursos al final, se van a dedicar solo a aquellos casos que necesiten verdadera atención. Entonces yo creo que esto es un buen ejemplo para que muchas veces la tecnología no sea brusca ni no altere la vida de las personas. O sea, podemos hacer cosas muy bonitas con las personas sin necesidad de que ellas sientan que están siendo abrumadas por la tecnología. Este es solo un ejemplo, lo mismo nos pasa con la teleasistencia. Al final la teleasistencia, que ya hemos hablado antes de ella, tiene que ser algo en cierta manera transparente. O sea, las personas no tienen que notar que le estamos poniendo un montón de cacharrería en su casa, pero sí que es muy interesante pues, tener un sensor en la puerta y que alguien reciba una notificación si esa persona sale o no sale de casa, según el estado, si es una persona con Alzheimer o es una persona que necesita salir a pasear, por ejemplo. Lo mismo en las residencias de mayores, que también estamos trabajando con ellas. Al final son herramientas que ayudan a las personas y a los trabajadores de la residencia a hacer mejor su trabajo. Es decir, la tecnología tiene que ser eficiente y tiene que ayudar, pero sobre todo poniendo por delante el bienestar de las personas. Para nosotros es lo más importante. Gracias, Nuria. Iván, por favor. Lo malo de hablar de último es que está todo dicho, incluso muy bien dicho, pero por intentar complementar de alguna forma, en la parte que nos toca a nosotros como desarrollo de software, yo diría que hay muchos peligros, pero hay tres que a mí me preocupan especialmente. Uno es que hablamos de tecnología y de personas, pero a veces no distinguimos bien en qué orden van estas cosas. Las personas van primero, la tecnología después. Yo soy ingeniero informático y me encanta la tecnología, pero las personas van primero. Hemos tenido muchas revoluciones tecnológicas a lo largo de la historia y tengo la sensación de que siempre tuvimos el control de la tecnología, siempre decidíamos cómo queríamos usarla y hasta dónde queríamos usarla. Y yo tengo la sensación de que ahora empieza a no ser así, de que la tecnología hoy en día ha venido como una ola que nos ha arrastrado a todos y donde incluso es difícil negarte. Yo tengo niños pequeños y hay una presión enorme de los compañeros de mis hijos para que tengan teléfono móvil a edades muy tempranas, pero es que la presión viene de los propios amigos y de sus padres. Con lo cual, para mí, negarme a usar ciertas tecnologías es complicado, eso no pasaba antes. Entonces, con eso debemos tener mucho cuidado. La segunda parte es la de tratar de que la tecnología llegue a todos los colectivos, no dejar a nadie fuera. Hace poco en una charla como esta alguien me decía,
oye Iván, lo que tenéis de la televisión está genial, pero bueno, todo el mundo ya usa un teléfono móvil, todos los mayores, lo vuestro pues va a durar 5 o 6 años, tal. Mi madre tiene 90 años y no maneja un teléfono móvil, pero esta aplicación sí. Yo espero que mi madre dure 10, 15 y si puede 20 años más. Pues si es para esa gente, ya habrá merecido la pena. Porque si no, lo que no podemos hacer es arrinconarlos y dejar que la tecnología no llegue a esos espacios. La tecnología tiene que llegar a todo el mundo. Y yo diría, en la parte de desarrollo de software, que a mí me toca más directamente, sobre todo haciendo software social, que tenemos que tener cuidado con el software adictivo, que tanto vemos hablamos de los jóvenes, pero no nos engañemos, que los que no somos tan jóvenes también nos pasa. Y, por poner otro ejemplo, mi padre tiene 90 años, igual que mi madre, pero mi padre sí maneja bien el teléfono móvil. De hecho, lo maneja de maravilla, tanto que puede llegar a mandar 560 WhatsApps al día. Es una barbaridad, es un fenómeno de la naturaleza. Y además, hace un tiempo se anotó en la Universidad de los Mayores y fue a clase. Claro, en casa se pasaba el día mandando WhatsApps a sus colegas de universidad y pasaba de mi madre. Hasta que mi madre me dijo, oye, Iván, habla con tu padre, porque está todo el día hablando con sus amigos de la universidad, con WhatsApp y tal. Y tuve la complicada situación de sentarme con mi padre de 90 años para explicarle que no puede estar todo el día whatsappeándose con sus amigos y de que tiene que hacer caso a mi madre. Bueno, pues esto que es una anécdota cierta, ojalá no lo fuera, cierta, pero divertida, en la práctica tiene sus riesgos. Entonces, creo que esto tenemos que tenerlo y creo que los que nos dedicamos a la tecnología tenemos que tener mucho cuidado con no caer en este tipo de situaciones. Gracias, Iván. Muy interesante esto que has dicho. Y vamos a cambiar el orden para ponérselo difícil ahora, David. En todo lo que estáis comentando, estamos viendo cómo queremos utilizar tecnología, cómo queremos, de alguna forma, poner sensores o estar comunicados con los pacientes, incluso teniendo en cuenta las necesidades de los cuidadores con los cuidadores. Pero fijaros, ¿no creéis que es un poco peligroso, de alguna forma, tener sistemas tan intrusivos que limitan a lo mejor la privacidad del usuario, del paciente? ¿Hasta qué punto ese equilibrio entre la privacidad, la independencia, el control, se puede percibir por parte del usuario como un problema? O incluso por nuestra parte, ¿no? por parte de la sociedad, y hasta qué punto esos datos, que al final a lo mejor acaban siendo públicos porque son de la vida de una familia, de una persona concreta, pues acaban en un servidor, en un cloud, ¿no? en una nube, y al final se utilizan para estudios a los que tenemos accesos todos, y de alguna forma, bueno, pues a lo mejor éticamente vemos que no es lo más correcto. ¿Que tenemos algún peligro? ¿Cómo vemos esto? Eres el primero, pero esta pregunta es difícil. Sí, pero es muy relevante porque además, claro, estamos hablando de las personas mayores, pero el tema del movimiento de datos hoy en día es un tema, no voy a usar la expresión de moda, pero es un tema crítico. Estamos viendo que hay un montón de plataformas que manejan los datos y de alguna forma los datos se han convertido, es el poder que quiere todo el mundo ostentar para jugar con él. Lógica, es que no puedo contestar de otra manera que, claro, las empresas tecnológicas tenemos que ser sumamente cuidadosas con el manejo de la información. No hay nada que pueda decir en contra, hay que ser sumamente cuidadosos, pero sobre todo hay que ser claros explicando para qué se va a usar la información. Muchos de nosotros seguro que utilizamos aplicaciones en las que realmente no sabemos qué se están haciendo con esos datos. Deberíamos saberlo, porque esos datos luego se manejan por ahí. Con las personas mayores es especialmente grave, porque puede haber información, en algunos casos, sensible. Debemos ser muy cuidadosos y, sobre todo, una cosa que he visto algunas veces que no me gusta demasiado es que debemos ser que el mayor decida cómo quiere relacionarse, qué datos quiere poner, qué datos no quiere poner. Muchas veces tendemos a tomar decisiones por ellos y a inhabilitarlos cuando no es el momento aún. Y debemos dejarles el control de los datos, darles toda la información posible para que sepan lo que hay ahí y luego, desde un punto de vista puramente técnico, ser muy cuidadosos en unos tiempos donde no es fácil.
porque la tendencia va hacia otro lado. Es un tema preocupante, sí. Nuria, Sin querer ser dramático, pero es un tema preocupante. Sí, yo creo que evidentemente, nuestra misión fundamental como empresas tecnológicas es tener el máximo cuidado, nos lo exige la regulación. Hoy en día hay muchísima regulación en torno al dato. La Agencia de Protección de Datos controla absolutamente todos los datos que manejamos las empresas tecnológicas, y esto que vaya por delante, que antes de montar ningún servicio nos aseguramos de que cumplimos absolutamente toda la normativa en cuanto a protección y clasificación y uso de esos datos. Yo creo que en este momento es muy importante, y ya hemos hablado antes, ¿vale?, del servicio de la teleasistencia. Si el uso de esos datos permite que las personas mayores puedan seguir viviendo más tiempo en sus casas, es favorable. Hay personas mayores que tienen un estado de dependencia, pero no quieren pasar a una residencia. Ellos quieren seguir viviendo en sus hogares. Y es muy importante para ellos estar en su hogar, estar con sus cosas. Entonces, si una pequeña ayuda en este sentido les puede ayudar a retrasar la entrada en una residencia, pues bienvenido sea. Sus hijos van a estar probablemente mucho más contentos sabiendo que su padre tiene cierto, no me gusta hablar de control, sino de ayuda. Al final estamos ayudando a esa persona a estirar sus años de vida en su casa. Y luego ya saliendo del ámbito social y pasando al mundo sanitario, nosotros estamos trabajando en proyectos de genómica, ¿vale? Estos proyectos recogen datos biosanitarios de las personas, se almacenan y se analizan, y a los médicos les entregamos la información útil para cada individuo. Y esto es súper relevante porque en enfermedades, en cáncer, en 1000 enfermedades, los médicos pueden personalizar el tratamiento para cada individuo. Cada individuo recibe el tratamiento personalizado, con lo cual mejoramos increíblemente su eficacia y prolongamos la calidad y la duración de la vida de esa persona. Entonces, en el caso de los proyectos de genómica, en el caso de los proyectos de medicina personalizada, es fundamental tener estos datos, porque mejoramos muchísimo. Y Jordi, vuestros sistemas autónomos comparten datos, tenéis un sistema global de análisis de la información, ¿cómo gestionáis ese tema? Está claro que cuando vamos a digitalizar estos tipos de servicios, pues al final hay unos datos que se tienen que recoger y se tienen que tratar en una plataforma, aunque sea cloud o aunque sea en el propio domicilio. Desde el punto de vista de los datos, claro, nos empezamos a preocupar desde hace tiempo que pasamos del papel, ¿no?, al mundo digital, ¿no? A lo mejor antes, cuando solo se trabajaba en papel, pues no éramos conscientes, ¿no?, de que había datos en papeles. Desde el momento en que todo está digitalizado, pues bueno, tenemos estas regulaciones, como comentaba Nuria, y que en nuestro caso pues, bueno, pasamos auditorías cada año para que nos exigimos a nosotros mismos para pasar estas certificaciones, ¿no? Pero también se tienen que explicar y estos productos tienen que ser fácilmente entendibles qué datos recogen y cómo se van a trabajar, ¿no? Porque así las personas mayores o sus familiares puedan saber qué datos están compartiendo y qué trato se va a hacer de ellos y para qué les sirve, ¿no? Como comentaba Nuria, ¿no? Si ese tratamiento es beneficioso después para el propio servicio, para el propio producto, pues bueno, tienen que estar informados. Otro aspecto que cuidamos es que ahora mismo, al haber tanta regulación, a veces te puedes perder, ¿no? En el mundo de la regulación, desde un punto de vista tecnológico, te puedes perder. Estamos haciendo como una especie de assessments desde la parte más de inteligencia artificial ética y de la parte de seguridad y privacidad de los datos. Hacemos un assessment en todos nuestros productos para tener un poco de una matriz de riesgos de en qué punto está cada producto, ¿no? En función un poco de los datos que se comparten, cómo se tratan, y eso es algo que vamos haciendo regularmente para poner un poco el foco en que la organización y el equipo que trabaje en ese producto pues tenga esa concienciación, ¿no?, de qué pasa con los datos. Y a las mismas normativas es que ya te obligan a hacer procesos de monitorización de los datos. Y bueno, pues, aquí en Europa tenemos esta parte más regulativa y se trabaja.
Y aparte que ya está vigente, por ejemplo, el IA Act que ya está vigente, hay ciertos tipos de tratamientos o de productos que ya no se puede aplicar, ¿no? En este ámbito. Con una detección de emociones ya te dicen que este tipo de productos no puedes aplicarlo, ¿no? Con la inteligencia artificial, pues aquí tenemos que primero saber qué regulaciones hay, cómo se trabajan y gestionarlas. Muy bien. Anne, ¿qué opinas? Sí, a ver, yo creo que claramente es muy importante la parte de gestión de datos y todo, pero quiero dar un enfoque más de experiencia de usuario, que yo es lo que he visto en los últimos 2 proyectos en los que he estado trabajando. El aspecto de intrusividad, que era el que comentabas también, cómo perciben las personas, yo lo que vi que hay una diferencia muy grande entre probablemente la edad de las personas. Hicimos un proyecto que era de interacción, que era un poco más con perfiles diversos, pues gente más joven, gente más mayor, y pues se le grababa una cámara que era para identificar cuando una persona se estaba quedando atascada a la hora de trabajar. Entonces, cuando terminamos, pues les preguntamos a las personas, oye, ¿cómo os habéis sentido? O sea, ¿os ha gustado la experiencia? Tal. Curiosamente, toda la gente joven, la gran mayoría, decía que ese tipo de tecnología estaba muy bien, pero que no les gustaría porque les parecía excesivamente intrusivo. Que supieran cómo estaban, el que pudiera recaudar este tipo de información no les hacía ninguna gracia y recalcaban mucho el uso de esos datos. Es decir, ¿estos datos qué vas a utilizar? ¿Para ver cuándo yo necesito ayuda y me pueda asistir el robot? ¿O también lo vas a utilizar para saber si hoy he trabajado mejor o peor? Eso ya no les hacía ninguna gracia. En cambio, la gente más mayor ni se les ocurría ese factor, que era bastante llamativo. Y, por ejemplo, en uno de los proyectos que hemos trabajado con residencias, con personas mayores, en la que se recaudaba información como qué tipo de gustos tenían, si pues, dibujar, pintar, que se puede tomar como algo personal, porque al final a cada uno le gusta una cosa diferente. Pero cuando se trabaja en un punto social, es decir, en este caso sí que era un robot que trabajaba con más personas, el utilizar que yo sé que esta persona y esta persona tienen algo en común y poder utilizarlo como, oye, Josefina, ¿por qué no vas a jugar con tal a hacer no sé qué? Porque el robot sabe que eso le gusta a las 2 personas, vean como algo que era de mucha ayuda para poder fomentar esa interacción social. Cuando realmente, probablemente, una persona joven te diría, es que es muy intrusivo, es que yo no quiero que sepa, o sea, que otra persona sepa lo que a mí me gusta. Entonces, claro, ahí vemos en un punto en el que creo que hay que tener mucho cuidado qué tipo de información se utiliza, el saber para qué personas qué es intrusivo y qué no, y cómo tratar esos datos. Siempre siendo, pues eso, hay que tener muchísimo cuidado de cómo utilizarlos porque claramente no se puede compartir todo y hay que tener muchísimo cuidado hoy en día, además, con el tema de la nube y todo, que cada vez es más fácil el extraer los datos. Gracias, Anne. David. Pues comparto 100% lo que comenta Anne. Para mí, vuelvo a insistir en la idea de antes, ¿no? Esa co-creación de las soluciones con el usuario final es clave para saber hasta qué punto la tecnología puede ser intrusiva, siempre aspirando a la máxima, que es que sea lo mínimo intrusiva posible. Bueno, también está la regulatoria que todos conocéis de protección de datos, que para los desarrolladores quizá en una primera visión es un reto, es una barrera, jolín, nos ponen las cosas muy difíciles, pero hagamos, digamos, de la dificultad virtud y eso que nos ayude a los tecnólogos a diseñar otras maneras, otras arquitecturas a nivel tecnológico. Ahí, por ejemplo, está la computación en el borde, que es, digamos, la antítesis de esa información que se tiene que llevar a un servidor para que se procese y se almacene a saber dónde, ¿no? Intentar al máximo que los dispositivos hagan lo que tengan que hacer, pero en mi entorno más cercano, ¿no? Y luego también quisiera ser optimista con esto, en el sentido de todos, o sea, nadie discute el riesgo que supone la compartición no controlada de datos, pero también están surgiendo iniciativas en todo el mundo. Aquí en Europa existe la iniciativa My Data, que un poco aboga precisamente por la transparencia de los procesos y lo que creo que es más importante, convertir al ciudadano en un agente activo de la cadena de valor del dato, en tal manera que seamos autónomos a la hora de qué información se comparte,
¿Para qué obtengo yo a cambio? Porque puedo perfectamente formar parte, como digo, de la cadena de valor y beneficiarme de determinados servicios personalizados y, ¿por qué no?, que incluso se me remunere de alguna manera con la compartición de información que yo en todo momento puedo decidir hasta cuándo, ¿no? Bueno, yo creo que eso es importante y esperemos que este tipo de iniciativas nos puedan ayudar también a no ser un agente pasivo en que no sé muy bien qué se mide ni a dónde van, sino un agente con poder de decisión y participar de la explotación de los datos. Muy interesante. Ahora yo les voy a contar una anécdota, también a mis compañeros en ese aspecto. Nosotros, como hace ya, cuando empezó todo esto del RFID, estaba por aquí mi compañero Ricardo, que en aquel momento tenía una spin-off para desarrollar esta tecnología y demás. Hicimos un proyecto con una red de residencias geriátricas para, de alguna forma, monitorizar a algunos pacientes que tenían demencias, que, bueno, pues se les olvidaban las cosas y demás, ¿no? Y en aquel momento aprendimos dos lecciones. Una, que algunos, por mucho que estén un poquito demenciados, no aceptan ningún tipo de control. O sea, le poníamos sensores en lo más alto de la habitación, se las apañaban y no sabíamos cómo para quitarlos. Y sabían que era un sensor y no había forma. Le regalábamos un reloj muy bonito para que, nada, sabía que ese reloj no era solo un regalo, sino que era un sistema de control. Total, que era imposible. Y luego también aprendimos otra cosa, que cuando terminamos el proyecto dijimos, oye, vamos a intentar industrializar esto con los socios que tenemos para que ya esto de servicio. Me dije, bueno, es que tenemos un problema. Es que cuando le hemos dicho a los familiares de los pacientes que vamos a automatizar esto para controlar mejor, para dar tal, todos me preguntan, pero oye, si es que yo quiero que a mi padre o a mi madre la atienda una persona, no quiero que la controles desde un ordenador, ¿no? Y ese equilibrio a veces es difícil, ¿no? No sé qué opináis también vosotros sobre esto, si hay un estándar o que tenemos que hacer, como bien habéis dicho, a lo mejor productos a medida para cada uno de los pacientes. Y aquí lanzo la siguiente pregunta, que ya en parte con los sistemas que nos habéis comentado se puede explicar, pero por hacer hincapié en ello y por ver la flexibilidad de la tecnología, por si encontramos mejores formas o cauces para enfocar ese tema, ¿cómo creéis que esa interacción entre un robot, un paciente, el cuidador, los familiares o con un sistema de ayuda en tu domicilio ¿cómo creéis que eso lo podemos gestionar para que nadie sienta que se invade su privacidad y para que todo el mundo la coja, por ejemplo, sin aburrirse, o para que eso pueda tener complementos que permitan una localización integral del paciente en todo momento con la tecnología tan buena que hay hoy en día? ¿Cómo veis esto? ¿Te parece, David? Me ha recordado la anécdota otra que nosotros vivimos precisamente en el proyecto que mencionaba antes, Impulse, en el cual cuando íbamos a los domicilios de muchas personas que participaron más de 2.000 personas, y la tecnología, ¿qué tal? Fíjate, esto te podría ayudar. Si lo que quiero es que me llame más a menudo mi hijo, que no me llama. Entonces, claro, ahí tomas un poco de conciencia realmente de el problema que estamos intentando resolver, que a veces no es el adecuado. Yo diría que si, por ejemplo, nos imaginamos la tecnología robótica, lo primero que me surge es no toda la tecnología sirve para todos. Yo creo que lo importante es identificar cuál es el problema a resolver por la persona y en base a eso ya adaptamos la tecnología. Seguramente una persona que tiene un problema de salud, una enfermedad crónica, que es muy importante que tenga que estar controlada para evitar, digamos, procesos agudos y que tenga que irse al hospital, pasar largos periodos de tiempo en el hospital, va a ser mucho más receptivo
a la utilización, por ejemplo, de sistemas robóticos que le ayuden a la gestión o al manejo de su enfermedad. Evidentemente, esto desde la perspectiva de que, por supuesto, tenemos que conseguir que la interacción con la tecnología sea lo más humana posible, lo más natural posible, ¿no? Yo me quedaría con esa idea, es decir, no toda la tecnología para todos, sino identificando casos de uso muy concretos que seguramente nuestro umbral, por así decirlo, de aceptabilidad cambia muchísimo de unos casos a otros. Anne. Sí, o sea, yo comparto completamente lo que has dicho. Al final, uno de los mayores problemas es eso, que no podemos globalizar. O sea, una tecnología va a ser para todo el mundo lo va a saber igual. No, o sea, hay gente que puede ser que sea más independiente, puede utilizar más una tecnología y hay gente que necesita un soporte. Aparte de todo esto, yo creo que siempre que se inserta algo nuevo, me voy a poner el caso de la robótica, aunque la robótica no tiene por qué ser, ya sabemos que hay muchos tipos de tecnologías, pero imagínate que tenemos un robot nuevo y lo llevamos a una residencia. Primero es dejar claro que las personas van a seguir estando, o sea, que realmente les van a seguir haciendo ayuda, que esto solo es una herramienta para cuando esas personas no están disponibles puedan tener un tipo de interacción. Pero en ese transcurso de adaptación yo creo que es muy importante que algún asistente, persona, agente, esté ahí. Porque yo voy a poner una anécdota que es con mi abuelo, cuando le regalamos el iPhone, la verdad es que a mí también no hace más que mandar WhatsApps todo el rato, pero todos los días. Al principio le costaba mucho, pero el hecho de que yo estuviera presente y mira lo que he conseguido, el poder compartir que habían conseguido aprender algo nuevo y lo que estaban haciendo, el poder demostrarlo les hacía más fácil el poder aprender. Y esa gestión de luego dejarles solo con el móvil fue muchísimo más fácil porque ahora, vamos, ya te digo que no le hace falta que yo esté. Entonces yo creo que es muy importante que la residencia se haga lo mismo con las personas mayores. Siempre que haya una tecnología, primero, siempre que haya presente una persona para poder ayudar en esa adaptación, por supuesto que hay personas que puede ser que no se adapten nunca, no les gusta, entonces hay que buscar otra forma y luego eso, ir viendo un poco también cómo va evolucionando las personas, porque puede ser una persona que a la larga no le sirva o otra persona que le va genial. Y eso, yo creo que siempre también dejar claro que los robots no estamos intentando ponerlos para quitar a las personas y la asistencia de las personas, que la asistencia de las personas va a seguir estando, pero hay una carencia muy grande que creemos que este tipo de sistemas ayuda a que no se sientan durante tanto tiempo tan solos, que creo que es una cosa que es muy importante que hay que remarcar. Muy bien, es verdad, es así. La soledad, ayer lo comentaba con mi amigo Harry, que dará una charla mañana, y decía que muchas veces detrás de los problemas de muchas personas en temas, bueno, pues que necesitaban cuidados especiales y demás, estaba la soledad, ¿no? Que decía, bueno, pues te resolvemos la enfermedad, te damos más facilidades, pero al final la gente mayor muchas veces se encuentra sola y eso es algo también que con tecnología de alguna forma se puede minimizar. No la falta de la llamada de un hijo, no. pero bueno, esa percepción de estar entretenido con otros temas de interés concreto para esa persona, sí que yo creo que ahora la tecnología que tenemos y la inteligencia artificial puede ayudar mucho. Jordi, por favor. Sí, en el contexto de la soledad está claro que la oportunidad de la tecnología es proporcionar esa conectividad también, ¿no? con personas que están en otros entornos. Pero yendo a la parte del trato humano, ¿no? Al final, creo que la tecnología la tenemos que usar para descubrir qué tareas podemos automatizar al final, porque se pueden automatizar muchas tareas, tanto sea en un ámbito domicilio como ámbito residencial, descubrirlas con el fin de que al final se pueda pasar más tiempo con las personas, ¿no? El trato humano es imprescindible y la tecnología nos tiene que ayudar a automatizar cierto tipo de tareas que existen. También nos puede ayudar a reducir errores, ¿no? Implantando tecnologías, por ejemplo, que te ayuden a saber o a prevenir errores de suministro de medicación, por ejemplo, o a ayudar a
interpretar datos de una forma más rápida, pues hay este tipo de automatizaciones van a liberar tiempo para las personas para que puedan estar haciendo estos cuidados. Por lo tanto, lo tenemos que ver, creo, como una oportunidad. Y sí que es verdad que también a la hora de saber más datos de las personas o de su hábito en su día a día, al final esas tecnologías te dan la capacidad de personalizar más bien este tratamiento que se está haciendo con las personas. Muy bien, Nuria. Sí. Bueno, yo volviendo y al punto que comenta Jordi, de la tecnología como una oportunidad. Por ejemplo, en pacientes crónicos, imaginaros que esa persona que vive en un pueblo, que a lo mejor su centro de salud en el ámbito rural le queda a 15 o 20 kilómetros de su casa, que para ella es un problema desplazarse y que a lo mejor tiene que tomarse la tensión una o varias veces a la semana, y muchas personas mayores ni siquiera conducen. Tienen que depender de otra persona que les baje al centro de salud para que la enfermera les revise. Imaginaros que esa persona en su casa tuviera un tensiómetro conectado, que simplemente con ponérselo en el brazo automáticamente enviara la medida a una plataforma y que esa plataforma solo activara una alerta en el caso de que esa medición tuviera un valor desajustado. Lo fácil que le haríamos la vida a esa persona que vive en su pueblo y lo fácil que sería para el médico, con la sobrecarga brutal que tiene hoy nuestro sistema sanitario, atender solo a aquellos pacientes que cada día lo necesitan. Que en ese momento que le llega esa medida desajustada, que la persona que vive a 20 kilómetros le haga una llamada: oye, yo sé que el resto de mis 30 pacientes están bien, pero tengo a 1 o 2 personas que hoy su medición ha salido regular. Oye, me dedico a estos 2 y les llamo y en un momento dado incluso puedo acercarme a ver qué les pasa a estas personas y por qué están mal hoy. Entonces yo creo que toda esta parte tecnológica en el aspecto de pacientes crónicos, en el aspecto de mejorar la calidad de vida de las personas, es algo que tenemos que aprovechar, que son productos que ya funcionan, que ya están en el mercado, que ya estamos trabajando con ellos y que muchas veces por desconocimiento o porque estamos en otro punto y porque los médicos a lo mejor se dedican a ver a los pacientes que llegan a su consulta, no están aprovechando. Y me parece una oportunidad buenísima y brutal para conseguir mejorar y eficientar el sistema sanitario y para que las personas que viven lejos de un centro de salud o que están en un entorno rural puedan vivir razonablemente bien y estar mucho más cuidadas y atendidas. Entonces yo creo que tenemos una gran oportunidad con la tecnología en este tipo de cronicidades. Voy a cambiar de tema contigo, Iván, si me lo permite, y a salirme del guión un poquitín, porque fijaros, estamos aquí en nuestra mesa, es un poco para hablar de los cuidados de larga duración. Y a mí hay 2 conceptos que me interesan mucho y que en algunos países están muy avanzados, en otros no tantos, pero que yo creo que pueden ser útiles y donde todos podemos aportar. Pero antes de nada, como estamos ya en nuestros últimos minutos, si alguien tiene alguna pregunta y quiere hacérnoslas llegar, por favor, indicárnoslo para daros, como decíamos al principio, pie a que intervengáis todos. Es el concepto de hospital virtual, el hospital a distancia y el hecho del que uno pueda tener cuidados en su domicilio, la hospitalización en el domicilio con tecnología y demás, ¿no? Está madura nuestra sociedad, está madura la tecnología para poder hacer que nuestros hospitales públicos o privados puedan impartir algunos servicios de forma más masiva que ahora, de asistencia virtual a ciertos niveles, sobre todo a pacientes crónicos, a lo mejor que es en un mundo, en un entorno como el de Castilla y León, por ejemplo, y muchos otros, pues donde la población rural es muy grande y además ciertamente envejecida. ¿Cómo lo veis eso? ¿Tenemos posibilidades, hay capacidad para ofrecer estas herramientas desde vuestros sectores para que nuestros hospitales, nuestros médicos, incluso de cabecera, puedan atendernos mejor, más fácilmente, y para que lo hagan de manera que alguien, a través de su televisión, por ejemplo, como tú has mencionado, en su casa, pueda tener un sistema de videoconsulta que no se le complique la vida, ¿no? Ya daros cuenta que a todos con la informática se nos bloquean las cosas, se nos bloquean cada 2 por 3, a la gente es más fácil que se le bloquee, ¿no? Entonces, ¿cómo lo veis? Yo sobre el ámbito sanitario no soy un gran conocedor, así que prefiero tampoco opinar de algo que no conozco en detalle. En la parte social, que es en la parte que nosotros trabajamos,
lógicamente, si hablo de una solución para las viviendas de los mayores, aunque también trabajamos con residencias, lo que estamos intentando es que una persona pueda estar viviendo en su casa hasta el momento que él o que ella decida. Puede ser antes o puede ser después, pero en todo caso que él o que ella lo decida. Desde el ámbito social, yo creo que sí que hay herramientas para conseguir que una persona pueda tener una vida plena en su vivienda, que pueda relacionarse con las personas, que pueda interactuar con el exterior de múltiples maneras. Yo sí que lo creo. Respondiendo también un pelín a lo que comentabas antes de los peligros, me quedo con dos cosas que comentaba. Una comentó David, que estaba muy bien, que era: no toda la tecnología vale para todo el mundo y no de la misma forma. Las aproximaciones que hay que hacer son diferentes con cada persona. Y luego Anne hablaba de su abuelo o abuela. Abuelo, con el tema del iPhone. Eso es muy importante por la parte de la autoestima, que le da a una persona mayor el verse capaz de un dispositivo que le era ajeno, de hacer lo suyo y de entrar en el círculo, de entrar en el juego, ¿no? Yo, si tuviera que decidir dónde está la barrera de hasta dónde queremos ayuda, y las personas somos animales sociales, necesitamos relacionarnos. Por simplificar, yo diría que podemos ayudar con medidas ajenas siempre y cuando no reemplacemos el trato interpersonal habitual. Pero esto aplica también a las redes sociales en chavales y no tan chavales, ¿no? Muchos estudios dicen que son positivas siempre y cuando no afecten a las relaciones habituales que todos tenemos desde un punto de vista interpersonal o grupal en el día a día. Es decir, que una persona llegue a su casa y use una videoconferencia o use un WhatsApp no está mal. Que deje de salir a la calle por hacer esto sí está mal. Entonces, creo que esa línea, los que trabajamos no en el ámbito sanitario, siento no poder profundizar más en la parte sanitaria, pero los que trabajamos en el ámbito social tenemos que ser muy cuidadosos con no suplir el trato personal de las personas. Nosotros, cuando vamos a instalar el dispositivo en las viviendas de los mayores, o sea, los técnicos están encantados, la gente lo que quiere es hablar. Al final entretienen al técnico para que esté una hora allí con ellos. Hay técnicos que se han quedado a comer en casa de la gente mayor. Y es una realidad, lo que quieren es hablar, quieren hablar con personas. Entonces, donde no llegan las personas, la tecnología es una gran ayuda, pero tenemos que ver dónde ponemos la línea y ponerla. Muchas gracias. Nuria. Sí, bueno, yo creo que en el ámbito hospitalario la tecnología está más que preparada. Yo creo que al final el punto en el ámbito hospitalario es la gran cantidad de datos que manejan y aún no están digitalizados. Entonces que hay que hacer un esfuerzo muy grande por tener una historia social única, por tener interconectado todos los sistemas. O sea, yo creo que ahora el gran reto de la sanidad es tener todos esos datos digitalizados e interconectados, porque es fundamental, si yo quiero aplicar un sistema de gestión remota de pacientes, pues que esos reportes de los tensiómetros que hablaba antes lleguen correctamente al médico y se integren en el resto de datos que el hospital tiene por detrás de esa persona. Al final, la medicina es un end-to-end y tenemos que dar soporte pues, desde muchos ámbitos y desde muchos profesionales dentro del mismo hospital. Entonces, yo creo que... Y luego hay otro punto también que es muy interesante y que, de hecho, nosotros desde Telefónica estamos trabajando en ellos. Yo no soy la experta, son expertos mis compañeros, pero bueno, por lo que oigo, que también es un poco todo el tema de asistentes para los médicos que vuelvan al cara a cara de las personas, porque muchas veces llegamos a la consulta de un médico y el médico está delante del ordenador y la realidad es que no mira al paciente. Hoy en día tenemos herramientas basadas en inteligencia artificial que permiten tener una consulta con el médico enfrente del paciente. La herramienta va recogiendo la conversación y es capaz, solo en base a esa conversación que ha escuchado, en generar un informe médico, generar el tratamiento, y es alucinante cómo volvemos a mirar a la cara al paciente, cómo volvemos a mirar a las personas y la persona siente que está siendo escuchada en la consulta. Entonces creo que hay tecnologías muy, muy interesantes para humanizar más la medicina y para facilitar mucho la vida a ese médico que al final, si tiene 5 minutos para atender al paciente, se pasa 4 y medio escribiendo en el ordenador todo lo que tiene que reportar. Entonces, para mí esto es un servicio que estamos usando en Telefónica y que creemos que va a ser fundamental en mejorar la atención a los pacientes. La verdad que en el showroom que tenéis en Telefónica, al que fui hace poquitas semanas, tenéis mucha tecnología que yo creo que es de fácil implantación y muy útil para la monitorización y la gestión de los cuidados
Sí. Incluso en el domicilio, no solo hospitalaria y demás, que es útil, desde luego, sobre todo a nivel preventivo, pero también a nivel de monitorización. Estamos apostando mucho. Ahora en Telefónica, lo comentaba antes, somos un operador, pero estamos apostando realmente por la digitalización del mundo social y el sanitario. Y sobre todo porque tenemos un sistema sanitario sobrecargado. O sea, ya veis lo que cuesta hoy conseguir cita en el médico. Hoy en día en los médicos, en la sanidad pública te pueden dar una lista de espera de semanas y en la sanidad privada, que hasta ahora estaba de alguna manera, a lo mejor para ciertas personas, no para todo el mundo, ya empieza a estar desbordada también. Entonces tenemos una sanidad tan absolutamente desbordada en España que es fundamental de dotar estas herramientas a los médicos para ganar en eficiencia. Y nosotros ahora mismo estamos apostando muy fuerte por crecer en este sector y ayudar en todo lo que podamos a digitalizarlo. Gracias. Jordi. En nuestro ámbito, ahora justamente vamos a empezar un piloto con pacientes crónicos complejos. Es decir, tenemos no es con robótica en este caso, sino con otro dispositivo que tenemos en el stand, que lo podéis ver en el stand de Grupo Salto, que es un dispositivo que se llama Maya. Y aquí estamos empezando este piloto para tratar con pacientes crónicos complejos, pacientes con problemas cardiovasculares y respiratorios. Los médicos identifican que con una monitorización apropiada podrán darles consejos y tener una prevención de este tipo de pacientes. Y también aprovechamos a hacer un tema de control de la medicación, ¿no? El saber integrando dispositivos de control de medicación en domicilio para dotarles también a los médicos con esta información. Y también es un proyecto bonito porque participan tanto profesionales del sector sanitario como profesionales del sector social, haciendo un poco esta visión más integrada y coordinada del cuidado. Por lo tanto, el tema de esta prevención y el tratamiento de la cronicidad vemos que también es un foco muy importante y para eso también tenemos productos que pensamos que después de estos pilotos y de las validaciones puedan tener esta llegada más masiva al mercado. Gracias. Anne. Yo creo que voy a dar un punto de vista un poco contrario. Creo que sí que hay mucha tecnología, pero creo que no estamos preparados para que sea 100% en casa, para nada. Yo soy desarrolladora y sí que es verdad que hay mucha tecnología pues, para poder coger información de usuarios y creo que se puede hacer un buen uso. Para saber más o menos qué es lo que les pasa a las personas y poder dar una ayuda. Pero, por ejemplo, si nos ponemos a pensar en la parte cognitiva de las personas, todavía no nos entendemos los humanos cómo funcionamos. Entonces, entender qué es lo que le está pasando a una persona todavía es una cosa que se está trabajando y se está intentando ver cómo se puede obtener. O sea, hasta hace poco he estado trabajando en un proyecto que era identificar el estado afectivo cognitivo de las personas y todavía estoy trabajando en ello y he visto que es un mundo muy complejo. Se han hecho proyectos para identificar cuando una persona está entrando en una, por ejemplo, depresión severa y se ve que funciona, pero muchas veces hay patrones que no se identifican. Entonces, aparte de esto, creo que hoy en día de por sí hay mucha complejidad para pasar los datos de un centro a otro. Yo me acuerdo que estaba en Euskadi y me pasé a Barcelona y para conseguir pasar toda la información fue horrible la experiencia. Entonces, creo que hoy en día todavía lo globalizar toda esa información para que esté interconectada, para que se pueda hacer totalmente una vida en casa y telemáticamente analizar cómo están las personas, todavía falta un poco. O sea, es mi perspectiva. Y también volvemos a la parte de antes que hemos estado hablando, el tema de intrusividad y de datos. ¿Cómo se van a usar esos datos? ¿Para qué se van a usar esos datos? Entonces, creo que todavía falta, o sea, creo que sí que hay muy buena tecnología que se va a poder usar a corto plazo, pero creo que todavía nos falta mucho por hacer. Ese es mi punto de vista. Muy bien. Para eso estamos, para diverger también en nuestras opiniones y luego ver cómo resolver problemas. David. Yo quiero ser un poquito más optimista. A ver, os cuento nuestra experiencia. Nosotros estamos participando, tenemos la suerte de en colaboración con otras empresas, tanto españolas como europeas, en varios procesos de compra pública de innovación que están detrás, los propulsores, los promotores de estas compras públicas son precisamente sistemas sanitarios españoles, pues en Cataluña, en Aragón, en Extremadura, donde precisamente quieren desarrollar este
este concepto, ¿no?, de hospital a distancia. Está claro que queda mucho para que sea una realidad, digamos, masiva, pero sí que en casos de uso muy concretos, que ahora os contaré, creo que puede ser una solución precisamente para aliviar la tensión de nuestro sistema sanitario. Fijaros que aquí se cumple que el 80% de los recursos se destinan solo a atender el 20% de los pacientes crónicos. Al final aquí Pareto es una realidad. Entonces, bueno, en aquellas situaciones donde la enfermedad crónica tenga indicada una monitorización, un control que permita la autogestión del paciente, pues bueno, con ese tipo de herramientas pueden jugar los hospitales, los profesionales sanitarios, de tal manera que eviten pues esos reingresos que se producen de manera masiva. En concreto, los proyectos, por si tenéis interés en conocerlos, es uno que se llama Rosia y otro que se llama TICE. El primero está centrado en proveer servicios de rehabilitación a las personas mayores que viven en zonas despobladas y en riesgo de despoblación, y el segundo está centrado en la monitorización y la gestión, más que monitorización, en la gestión sanitaria de pacientes con enfermedades crónicas cardiológicas. Y luego también me gustaría introducir un elemento en el debate que creo que no lo hemos tratado, y es las posibilidades que ofrece la tecnología para la humanización de la atención. A mí me impresionó bastante, me impactó mucho cuando tuve la oportunidad de hablar con la jefa de servicio de un hospital que trata a los pacientes. Bueno, digamos que está a caballo entre los pacientes que acaban de salir de quirófano y antes de que pasen a planta, ¿no?, en la unidad esta de despertar o reanimación que se llama. Existe más que evidencia científica que relaciona el estrés al cual las personas están sometidos, las horas, que pueden ser 3, 4, 5 horas, que están sometidas en estas unidades, porque hay un montón de luz, porque hay un montón de ruido, porque hay un montón de cables, porque pitan las alarmas cada 2 por 3 y está, como digo, evidenciado que el estrés implica directamente en el tiempo que vamos a necesitar para recuperarnos de esa intervención. Yo creo que ahí hay un campo más que propicio para que la tecnología ayude a la humanización de los cuidados. Este es un caso concreto en el ámbito más sanitario, hospitalario, pero nos lo podríamos llevar a cualquier otro ámbito de los cuidados. Muy bien. Efectivamente, la humanización es un elemento fundamental y también la tecnología puede ayudar. No sé si hay alguna pregunta. También puedo preguntaros yo, porque os conozco a muchos y eso es lo que me dedico en clase, a preguntar. Algunos de los que están en primera fila. Eso también genera estrés, lo de preguntar. Sí. Bueno, si os parece, por ir terminando, porque ahora tenemos una sesión en streaming muy interesante, voy a, con permiso de mis compañeros, hacer un pequeño resumen de lo que hemos dicho aquí. Y si me olvido de alguna cosa importante, que seguro, ya os lo aviso, podéis ayudarme a completar este pequeño resumen y luego, después de que lo haga yo, si queréis, nos dais, y así vais pensando, una última frase, una pincelada con la que queráis despedir esta mesa redonda. Las tecnologías hemos visto que tienen que desarrollarse para los pacientes, pero también para los cuidadores y para sus familiares, y aquí estamos hablando pues de robótica, de inteligencia artificial, de sensorización, de utilizar electrodomésticos como las televisiones convencionales para facilitar la vida a estas personas y obviamente todo apoyado en los sistemas de comunicaciones, en un servicio que se tiene que dar desde el humanismo, ¿verdad?, y centrado sobre todo en las personas que lo reciben, y en ese aspecto parece que nos han dicho todos que es muy importante co-crear, ¿no? Co-crear con las personas implicadas en todo esto, pacientes, cuidadores, enfermeras, fisioterapeutas, médicos, todo, ¿no? También hemos analizado un poquito los peligros que existen en la sociedad, en la implantación en la sociedad de toda esta tecnología, pues a lo mejor por el uso de tecnología un poquito complicada,
porque a veces nos olvidamos del factor humano, porque la tecnología debe ser más accesible y pensada para cada usuario concreto. Esto es muy difícil, porque claro, realmente hay muchas diferencias entre las capacidades técnicas, tecnológicas, incluso de idioma, ¿no? En una sociedad como la nuestra, entre unos y otros. Hay que gestionar bien las expectativas, que es un elemento fundamental. Hay que ser transparentes con el usuario, hay que dejar bien claro para qué queremos la tecnología, quién la puede utilizar, cómo se tiene que utilizar y cuáles son sus beneficios, porque el hacérselo entender hace que lo acepten mejor. La tecnología además debe llegar a todos, esto es un gran reto para todos nosotros, y también es crítico, parece crítico el tema de la gestión de los datos. Tenemos en España, por suerte, una normativa muy exigente a la que todos nos tenemos que acostumbrar, un sistema de protección, una oficina de protección de datos también que nos da las pautas a seguir, y por eso bueno, todos nos tenemos que sentir siempre muy protegidos, y además yo creo que todos en nuestro trabajo, y más con temas tan sensibles, intentamos aplicar siempre el sentido común, ¿no? Que está muchas veces por encima de toda la regulación que tenemos, y todos sabemos hasta dónde podemos llegar. Es importante también evitar sistemas intrusivos, sobre todo en algunos colectivos, y ahí tenemos que buscar un equilibrio entre la oferta, lo que podemos darle a la sociedad, a las personas y lo que ellas también quieren recibir. Y luego, de alguna forma, tenemos que trabajar con sistemas que se puedan implantar de forma regular para que dé servicio, como ya hemos dicho, a toda la sociedad. Facilitar a los usuarios que decidan para que sepan qué es lo que quieren, qué es lo que no. Por eso hay que crear sistemas que sean un poquito adaptativos, que tengan las opciones de dejarlos a decidir, pues de todo esto queremos llegar hasta aquí. En ese aspecto, pues hemos hablado también de cómo mejorar la interacción entre usuarios y tecnología. Hemos visto que hay muchas posibilidades, incluso utilizando tecnología convencional, o incluso sabemos que con tiempo y con cariño podemos hacer que la gente mayor utilice incluso móviles complejos y sofisticados, y que se adapten a ellos, para que de alguna forma pues nuestros sistemas lleguen a todas las personas. Y hemos visto también casos concretos, hemos hablado un poquito al final de lo que es la hospitalización virtual y lo que es la hospitalización y el tratamiento de pacientes crónicos en su domicilio, que para los pacientes yo creo que es algo muy importante. Otra cosa es que el sistema sanitario esté preparado, primero porque entiendo yo que será súper caro, y por otro lado pues que requerirá personal especializado también que acompañe y demás. En ese aspecto, pues como veis, aquí ha habido distintas opiniones. En algún caso parece que las cosas están ahí, pero que van a tardar en implantarse, y en otros casos pues hemos hablado de sistemas como Maya de Salto, de productos como Rosia y TIC que tenía David, o los que hemos visto de Telefónica también, o incluso la posibilidad de utilizar televisión que nos comentó Iván, que bueno, nos pueden de alguna forma, pues puede ser el germen, ¿no? de estos sistemas de tratamiento, de acompañamiento a largo plazo en pacientes crónicos, que por lo que nos has comentado son el 80%, requieren el 80% de los recursos de la sanidad, para a lo mejor el 20% de las personas, sabiendo que a lo mejor, no sé, los gastos en sanidad no sé por dónde darán en cada sitio, pero en esta comunidad he oído que son muy altos, una buena parte del presupuesto, y en todas se irá para ello. Por eso, bueno, tenemos que, yo estoy también con David, tenemos que ser optimistas y también, por otro lado, pues realistas en ese aspecto, ¿no? Entonces, bueno, pues hemos visto que es muy difícil implantar esos sistemas de forma general, pero bueno, que tenemos opciones, y al final hemos comentado que es muy interesante humanizar la tecnología para que el tratamiento sea más humano. Y ya
medio minuto cada uno, porque tenemos que entrar en directo con la conexión. Empezamos por David, si os parece. Una última frase. Sí, yo destacaría que, como hemos visto, posibilidades de innovación hay un montón. No nos olvidemos del cuidador. El cuidar al que cuida es esencial y también nos ofrece la tecnología muchísimas opciones para mejorar eso. Gracias. Anne. Yo creo que veis lo que ha dicho antes David, que la clave en la tecnología que va a venir ahora va a ser en la personalización y la humanización. Creo que es muy importante que las tecnologías a partir de ahora se adapten a nosotros y no seamos nosotros los que tenemos que adaptar a ellos. Y luego la parte de la humanización, el conseguir sistemas que de alguna manera nos hablen como si fuera otra persona y sentirnos más a gusto a la hora de interactuar con ellos. Gracias. Jordi. Yo, más que nada, el comentar que estos foros sirven para visibilizar estos proyectos de innovación tecnológica alrededor de los cuidados. Creo que el FITECU es el segundo año que se hace y empezó hace un par de años. Quiere decir que algo está pasando y que estos foros nos tienen que servir para aprender y generar nuevos proyectos y nuevas oportunidades para implementar más tecnología en este ámbito. Muchas gracias, Nuria. Bueno, yo estoy convencida que en esta sociedad en la que la pirámide poblacional está invertida y vamos a un momento casi de colapso sociosanitario, creo que la tecnología está aquí para ayudar, que tenemos que digitalizar el sistema social, el sistema sanitario, que nos puede ayudar a ser muchísimo más eficientes. Y quiero lanzar un mensaje optimista. O sea, la tecnología nos va a ayudar a conseguir que estos sectores no se colapsen y a dotarles de herramienta para cada vez cuidar mejor a las personas, que es de lo que se trata. Muy bien, gracias, Nuria. Iván. Y yo diría que con la tecnología seamos creativos, seamos valientes, seamos innovadores, pero hagamos todo esto desde la más profunda sensibilidad hacia las personas. Muchas gracias. Bueno, pues terminamos aquí. Ha sido para mí un honor y un placer poder acompañar a estos extraordinarios ponentes y estar aquí con todos vosotros, todos ustedes. Y por favor, démosle un aplauso a todos ellos por lo interesante de su aportación.